Saludos, les habla Evangelista Polanco en Divinidad Consciente. El día de hoy voy a compartir un testimonio, un pequeño mensaje. Voy a tratar lo más corto que pueda. Es sobre algunas preguntas que se me han hecho por Messenger en Facebook y en WhatsApp. Debido a los videos que he estado compartiendo, personas que me siguen, la mayoría son religiosas. Yo fui a una persona nacida, criada bajo el catolicismo. Ya cuando cumplí los 17, 18 años, empecé a indagar por mí misma. Desde pequeñita siempre me encantaba hacer preguntas a los que yo veía que tenían sus Biblias en las manos, personas que yo veía que hablaban de Dios. Yo me quedaba ahí y me quedaba escuchándolo, iba absorbiendo esos mensajes. Ya después, 20 años, me decidí por el adventismo. Adventista de séptimo día, donde me bauticé. Duré 26 años sirviendo a la iglesia adventista. Fue largo el proceso de venir a lo que hoy estoy llevando como ser divino que yo sé que soy, y que, como he compartido en algunos videos, cuando yo descubro cosas buenas, me gusta compartirla, y he sido así desde pequeñita. Me encanta todo lo que tenga que ver con lo espiritual y lo emocional del individuo. Eh, yo estudié teología en Andrews University, Michigan, y estudié en psicología, hice énfasis en psicoterapia en Arkansas. Hice muchos viajes alrededor del mundo, indagando, investigando, me inscribía en clases para yo poder aprender sobre diferentes culturas, sus creencias y también sobre el comportamiento humano. No dejo de seguir estudiando, soy autodidacta, continúo por mí misma estudiando y hago cursos, termino cursos y continúo. Siempre he sido con la mente de estudiar, me encanta aprender. Hay una pregunta, bueno, varias que se me han hecho de por qué primeramente yo no hablo de Jesús. Y lo que yo tengo que para decir concerniente a eso es que yo descubrí, número uno, que Jesús no hizo ninguna religión, no formó, ni dijo, ni mandó a que se eh, construyera ninguna religión, ni en su nombre ni en el nombre de nadie. Es tan así que el Dios del Antiguo Testamento, él no lo seguía. Busquen cualquier verso de lo que dejaron entrar en el Nuevo Testamento, porque no lo incluyeron a todos. Búsquenlo, que no van a encontrar ni una vez que Jesús menciona esa palabra. Siempre decía, mi Padre que está en los cielos, que también sé qué quiere decir los cielos. Luego, dentro del adventismo yo pensaba que lo había encontrado todo. Así mismo como en el catolicismo, que yo era todo, yo lo leía, lo escuchaba. Así era en el adventismo también. Y yo decía, esto es como una universidad porque se puede estudiar de todo. Y es cierto. En el adventismo tú puedes estudiar de todo.
El problema está cuando tú lo vas a poner en práctica. Cuando tú descubres que Jesús hizo tal cosa y tú quieres hacer eso que Jesús hizo. Un ejemplo sencillo, las terapias que yo estoy compartiendo en este canal. Son remedios naturales, terapias que el mismo Jesús las llegó a implementar porque están en la naturaleza, son cosas de la naturaleza. Entonces, hay pastores, hay líderes religiosos que ponen a sus miembros en contra del que habla de estas cosas, confundiéndolos y diciéndoles que somos de la nueva era. Entonces yo digo, Jesús entonces era de la nueva era. Quiere decir que si Jesús llega hoy en día, un ejemplo, que Él se apareciera, entonces vuelven y lo matan, porque ahora el mundo está como está, evolucionado. Él haría las cosas de acuerdo a cómo estamos de evolucionados. O sea, hace 2000 años atrás, él hizo lo que hizo porque el mundo estaba en ese nivel de entendimiento. Es como le dijo a Nicodemos. Búsquese en Juan, capítulo 3. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemos? Tú eres un doctor de la ley y tú no sabes ni entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Qué será si yo te cuento cosas celestiales? Entonces, en otra palabra le dijo bruto. Jesús, así como él era, a nosotros nos pintaron un Jesús triste, un Jesús llorón, un Jesús eh, martirizado. Y Jesús fue muy lejos de lo que a nosotros se nos pintó. Jesús era una persona jovial, jocosa, era una persona alegre. Jesús jugaba con los niños. Y una vez que tú empiezas a descubrir cosas de Jesús y tú quieres ser como Jesús era y tú quieres ponerlas en práctica, te dicen que tú tienes el diablo y que tú eres de la nueva era. Por eso yo no menciono a Jesús, porque yo, lejos de estar repitiendo como un loro lo que dijo Jesús, yo prefiero hacer las cosas que él hacía. Jesús no juzgaba a nadie. En ningún momento te deben encontrar, ni en la Biblia, ni en ningún otro libro que no fue incluido en la Biblia, que le dicen apócrifo. No lo van a encontrar, que él juzgaba ni criticaba a nadie. Jesús aceptaba a la persona como era. Fueron muchas las iglesias, grupos, que esta servidora, por la gracia divina, plantó. ¿Ustedes creen que esas personas que se bautizaron, esas personas que venían a la iglesia a través de mí, vinieron porque yo tenía la cara bonita? Que yo sé que yo no la tengo. Ellos vinieron por el trato que yo les daba. Yo los invitaba a la iglesia, pero antes de yo invitarlos a la iglesia, yo convivía con ellos. Yo iba a las casas de ellos, les explicaba las escrituras, pero al mismo tiempo los aceptaba como ellos eran. Habían jóvenes, padres que tenían jóvenes, que me decían que si yo lo acompañaba a la discoteca, que para como cuidarlos y que ellos tuvieran como menos tiempo en la disco. Yo llegué ahí, no lo podía decir en la iglesia que yo fui, porque me iban a defraternizar si yo hacía eso. Y era una buena obra, era para acompañar a esos jóvenes. ¿Y qué hacían los padres? Que me lo soltaban a mí, a esos jóvenes, a esas jóvenes, tanto varones como hembras. Y los padres me la confiaban a mí, eran jóvenes que iban a la iglesia, porque ellos sabían que yo los iba a apoyar con sus cosas, con sus creencias, con su forma de ser, con su comportamiento.
Es lo que hubiera hecho Jesús. Y que muchos saben que Jesús compartió con prostitutas, con los ladrones, cobradores de impuestos, con todo tipo de gente. Hubo un grupo de mujeres que practicaban prostitución y yo me les acercaba a ese grupo y yo les hablaba y andaba con ellas. Yo no tenía que practicar eso que ellas hacían, pero hoy en día están en la iglesia. Por mí, por mi carita bonita, vuelvo y lo repito, yo no me lo creo, porque yo las acepté como ellas eran, como ellas son. Eh, Lamentablemente a mí se me juzgó, mal juzgada, me malinterpretaron porque yo hacía eso. Yo iba y a mí no me importaba el tipo de persona, a mí no me importaba y todavía es el día de hoy que si tengo que compartir con los pobres, con los necesitados, con los, vamos a decir, lesbianos, homosexuales, yo los amo a todos por igual. ¿Qué hice yo cuando me criticaron, me juzgaron? Porque yo tomé esas acciones de andar con el tipo de persona que eran ellos. Me entró por un oído y me salió por el otro, porque yo sabía dentro de mí que yo estaba haciendo algo bueno. La otra pregunta que me hace es por qué yo no menciono a Dios. ¿Cuál nombre? ¿De qué Dios me están hablando? De tal Jehová, que hasta pronunciarlo a mí se me hace difícil. Los 26 años que duré siendo adventista ese séptimo día, porque en la iglesia católica no se menciona ese nombre, se dice Yahvé, es lo mismo. Eh, yo no mencioné ese nombre, nunca no me salió mencionar ese nombre. Es la hora que todavía no me sale mencionar ese nombre y es algo dentro de mí que nunca me lo permitió. Y yo sé lo que es. Ya hice investigaciones, ya hice estudios en donde comprobé quién es él. A nosotros nos metieron gato por liebre en las iglesias. Bueno, el cristianismo está compuesto por el catolicismo y el protestantismo. Las iglesias protestantes son las denominaciones como Adventistas del Séptimo Día, los adventistas que guardan el domingo, Bautista que guardan el domingo, Bautista que guardan el sábado, están los metodistas, los evangélicos, los pentecostales y un sinnúmero más de otras iglesias que día tras día se siguen formando bajo el protestantismo. ¿Ve? Protestan en contra de la iglesia católica. O sea, una guerra dentro de una misma religión. Y así en el budismo también existe la guerra. En el judaísmo, bueno, ya ustedes ven las noticias, cómo está eso. En los musulmanes, igual, porque todas tienen divisiones. No nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que hay? Exactamente, fueron creadas para hacer divisiones, crear divisiones en las familias, crear división en la sociedad, en las comunidades, a nivel mundial. Siempre han existido la guerra y es por causa de las religiones. Ustedes se ponen a ver, que la política, sí tiene que ver la política, porque las religiones usan la política, es política pura. Yo estudié todo eso, vine al entendimiento y estoy explicando este paso que yo di de salirme de las religiones, porque esas personas que me están haciendo esa pregunta de por qué yo no hablo de Dios y de Jesús, creo justo que sepan mi opinión de por qué yo di ese cambio. Es un proceso, la vida humana es un proceso, no se acaba con una religión, no se acaba con el venir al conocimiento
porque yo conozco tal y tal cosa. Es menester que nos salgamos de la juzgadera, de la criticadera. Yo no pertenezco a ninguna religión y mucho menos a la nueva era. Yo no pertenezco a ninguna religión. Las religiones tienen dogmas, tienen creencias, leyes y reglas que hay que seguir. Soy un ser humano que no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Antes lo hacía porque yo creía en ese Dios en que me predicaba, de supuesto Dios de la creación, que de los 10 mandamientos, que de paso lo que yo descubrí detrás de los 10 mandamientos y lo que se esconde detrás de eso habría que hacer un video y yo no sé de cuántas horas. Porque psicología pura se esconde en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis para manipular a la raza humana mentalmente, psicológicamente. Esto que yo estoy diciendo es duro, es fuerte. Decidí tomar la decisión, valga la redundancia, de cambiar y de ser yo, de dejarme guiar por mi Dios interno, como dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado y está dentro de nosotros, está dentro de mí. Muchos saben estas cosas y siguen con las dos caras que llevan puesta dentro de una religión, por muchas razones. Uno lo hacen por miedo a perder su trabajo, pastoreando iglesias. Otros lo hacen por miedo. A mí me pasó el proceso del miedo al rechazo. Como en un video que yo al principio, uno de los videos del principio, yo compartí que fui rechazada cuando yo era pequeña. Eso hizo como una cadena. Entonces, el ser humano desde niño vive aglomerando cosas que le pasan y cuando es adulto, esas emociones resaltan. Pues yo me daba pena cómo decir que yo no era de ninguna religión, pero también descubrí que era miedo al rechazo, porque como yo era líder en la iglesia adventista, yo tenía mucha gente que me seguían y que todavía creían y hasta el día de hoy, que yo sé que hasta el día de hoy me van a seguir porque con este mensaje muchos me van a odiar, otros me criticarán, otros me juzgarán, pero ya no tengo miedo al rechazo. Ya yo soy yo nací de nuevo, entendí lo que sí Jesús le dijo a Nicodemos en Juan capítulo 3. Léanse ese capítulo completo. Yo lo entendí después que había que leerlo en griego, porque había que estudiar griego para entender el Nuevo Testamento. Estudié hebreo para entender el Antiguo Testamento. Y así un sinnúmero de cosas. Mi testimonio es largo, pero solamente para responder que yo no pertenezco a ninguna nueva era y que muy lejos de yo querer estar repitiendo lo que dijo Jesús como un loro, ¿ves? Y estar metida en una religión repitiendo y repitiendo que Jesús esto y que Jesús lo otro. Yo decidí poner en práctica lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. Que es un proceso, claro, es un proceso, se lleva su tiempo, prácticas, hay que practicar mucho. ¿Ves? Jesús fue un ser evolucionado magníficamente. Y él dijo, y fue claro, todo lo que yo he hecho, vosotros también lo podéis hacer. ¿Y por qué que se hace tan difícil entender esto? Que Jesús mismo hizo ese llamado y que lo dejaron. Fue uno de los versos que dejaron ahí en la Biblia, que está ahí. Entonces, para llegar a donde yo estoy entendiendo lo que es la vida, lo que es el ser humano y a lo que vinimos, porque a eso fue que vinimos. Jesús vino primeramente como a allanar el camino a todos los seres humanos.
para que nos estudiemos nosotros mismos, descubramos que nosotros somos hijos divinos, hijos de un Dios poderoso, una fuente divina. Que yo lo comparo, por ejemplo, con la gotita del mar, el océano, ¿verdad? Tú pones una gota, la pones en un microscopio y estudias los elementos químicos que componen esa gota de agua, son exactamente los mismos compuestos químicos que tiene el mar. O sea, una gotita de agua sacada del mar no es el mar, es una gota, pero es idéntica. O sea, nosotros no somos la fuente, ¿ven? Pero somos una chispita divina que se esconde dentro de este cuerpo, que cuando morimos, como dice la Biblia, dice, va el cuerpo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿De qué espíritu te está hablando? Por favor, vamos a estudiar, vamos a indagar. No nos quedemos con lo que nos dice otro. Cuando tú escuches un mensaje, investigalo. Siempre, cada vez que a mí me invitaban a iglesias a predicar y a dar un mensaje, yo se lo decía, no se queden ahí sentados escuchando lo que yo digo o que cualquier otro pastor que venga y les diga. Indaguen por ustedes mismos y vean y comprueben por ustedes mismos. Y eso que eran cosas que yo creía que ellos creían en ese tiempo. O sea, que ya lo que yo sé ahora mismo no se puede compartir en ninguna iglesia cristiana, porque me caerían a pedrada y me matarían exactamente como hicieron los judíos con Jesús. Y si Jesús, por ejemplo, yo digo por ejemplo, viniera, los mismos cristianos vuelven y lo matan. Porque entonces él haría tantas cosas que el cristiano diría, ah, pero este tiene el diablo, como lo que están diciendo de mí, que yo tengo el diablo porque estoy haciendo terapias, estoy haciendo, compartiendo remedios naturales, cosas de la naturaleza. Entonces nosotros venimos a ser entes divinos, que somos, a crecer, a mantenernos en el lado positivo. Jesús citó, yo recuerdo ahora que él citó al Salmo 82, el verso 6, en donde dijo el salmista, ¿acaso no sabéis que son dioses? Búsquenlo. En Juan capítulo 10, el verso 34, Jesús lo dijo. Búsquenlo. Pregúntele a cualquier líder cristiano, pastor, ministro, ¿por qué Jesús citó a Salmo 82:6? ¿Por qué dijo eso? ¿Y por qué lo dejaron ahí? ¿Que se le escapó? No le llegó a la mente que en un futuro el humano podía descubrir qué había detrás de eso, que nosotros somos dioses también. O sea, son un sinnúmero de cosas que yo me cogería horas aquí compartiendo, de cosas que yo descubrí. Muchos se quedan dentro de las religiones, dentro de esas organizaciones, por temor a no perder el trabajo. Yo le doy gracias a la divinidad porque tengo la fe, tengo esa creencia dentro de mí de saber quién soy y de que todo está resuelto, de que no hay nada imposible, que los que nos limitamos somos nosotros por la creencia que nos metieron de que nosotros no somos nadie. Nosotros sí somos alguien. Y ahora, con todas estas informaciones, los flashes solares que estamos recibiendo de la galaxia central, la divinidad aún está trabajando, todos los seres de luz, todos unidos para ayudar a la raza humana. Entonces, Mateo 24:40, el verso 41, se está cumpliendo. Dos estarán en el molino, la una será tomada, la otra será dejada. Entonces se está cumpliendo exactamente. Unos están
quedándose atrás en el molino, ahí, en el molino, en el círculo vicioso que son las religiones, en el círculo vicioso que son las creencias, en el círculo vicioso que son las leyes, los mandamientos, todas esas creencias, ¿ve? Y no salen de ahí, en un molino, en ese círculo de creencias, dejándose llevar y guiar por líderes, como dijo Jesús, ciegos, guías de ciegos. El otro grupo decidimos atender al llamado que hizo Jesús y que viniéramos al entendimiento y que supiéramos lo que estábamos leyendo e interpretar lo que estábamos leyendo. Que lo escudriñemos todo, que retengamos lo bueno. Así que yo le doy gracias a la divinidad porque yo sé que Él provee, no hay que tener miedo al que dirán, a las cosas que nos vayan a faltar. La divinidad provee lo que nosotros necesitamos. Yo hago un llamado a que dejen de estar pensando en las cosas materiales. Las cosas materiales son un problema porque en realidad tú te mueres y tú vas a dejar todas esas cosas. Un problema para la familia, que aquí la herencia y que si dejaste, que si no dejaste. Eso es lo que pasa con lo terrenal, con lo material. Que tengamos una casa, que tengamos un carro para resolver las cosas, lo necesario, pero sin apego, no dejándonos apegar nuestra mente, nuestro corazón a lo material, a nada, ni apegarnos a nadie, a ningún otro ser humano, a nadie, ni familia, ni a ministros, líderes de ninguna religión, a nadie nos debemos apegar. Solamente a ese ser divino que somos nosotros y que está ahí, que eres tú, que soy yo. Vinimos a crecer, a ser positivos, a conocernos, el porqué de las emociones que sentimos, por qué nos enojamos, por qué sentimos tristeza, por qué todas esas emociones, descubrirnos, observarnos a nosotros mismos, sacar tiempo para nosotros, que por eso es que le comparto las terapias. Este canal fue con ese objetivo de ayudarnos, incluyéndome a mí, a llegar a ser consciente. Esta es la única manera que vamos a llegar a pertenecer al bando, al grupo de los que sí aceptaron el llamado, el mismo llamado que hizo Jesús y el que se nos está haciendo ahora. O sea, esto es largo. Si ustedes quieren que le haga otro video, ustedes me lo dejan saber. Y con preguntas, háganme preguntas concerniente a algún tema o si dejé de responder alguna de las que me hicieron. Pero por amor a los que me preguntaron, contesté. Sé que sea una persona que escuche este video, yo voy a estar contenta. Porque ya solté de dentro de mí lo que es en realidad el paso que yo di. Le doy gracias a la divinidad porque estoy abrazando el cambio planetario. ¿Ves? Son muchas cosas que están sucediendo ahora mismo en el planeta. Muchas cosas. Y hay dos bandos, uno eligiendo una cosa y otro eligiendo la otra. Yo me decido por el bando que sigue a Cristo. Y en este caso me refiero a la persona de Jesús, porque Cristo lo tenemos adentro, todos. Pero uno le queremos hacer caso, otro no. Así que yo les invito a que seamos nosotros mismos, indaguemos, investiguemos y no nos quedemos con lo que se nos dice, sino que seamos genuinos. La bendición de Dios Padre Todopoderoso que mora en ti y en mí
nos acompañe por siempre. Hasta la próxima.